Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio de Café Experto. Soy Gabriel García Morel y es un gusto tenerlos en este espacio donde el conocimiento fluye al ritmo de una buena conversación y, por supuesto, de una buena taza de café. El tema de hoy, desarrollo inmobiliario, un espacio donde convergen la rentabilidad, el propósito y la visión de largo plazo. Bienvenido, Daniel, a Café Experto. Un gusto contar contigo hoy en este episodio. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y tremenda presentación que me acabas de hacer. Para comenzar, yo quisiera conocer un poco más y todos los que están escuchando un poco más de la historia de Daniel, detrás de este gran profesional, un poco, un resumen, cuéntanos sobre ti y sobre tu experiencia. A ver, yo empiezo en el mundo de los fondos de inversión hace 23 años, cuando no existían los fondos de inversión en el país y sale la ley de fondos de inversión en el 2003. Y empezamos haciendo los primeros fondos de inversión que se hicieron en el país, el primer fondo de leasing operativo, el primer fondo de factoring, el primer fondo de infraestructura, el primer fondo de inmobiliario, las primeras personas que venían a apostar por el Perú cuando el Perú estaba empezando a crecer a 5, 6, 7% al año. Y venían banqueros de afuera que habían trabajado en Nueva York, que habían trabajado en Brasil, y empezábamos a hacer los primeros fondos, los registrábamos, eh, hacíamos que las AFPs y las compañías de seguros puedan invertir y se crean los primeros productos, que eran los primeros pilotos de lo que pasó en la industria de fondos en el país. Y luego de eso, tuve la suerte de empezar a trabajar con un grupo que, este, que creó el fondo de inversión de compra de empresas más grande del Perú. ¿Ya? Este es el grupo Enfoca. Empecé con ellos cuando éramos 5 o 6 personas desde la creación del primer fondo de inversión. Y con este fondo de inversión eh, se compraron compañías como Maestro. Cuando Maestro tenía 6 tiendas, hicimos 7 tiendas por año, lo llevamos a 35 tiendas y luego se vendía Falabella. Luego se compró Oncosalud, se creó la marca Una, se generó todo el desarrollo de la clínica del Delgado y se creó la clínica y ahí se creó clínicas por toda la costa del país. Después se compró el IFB, se convirtió en Certus y se empezaron a hacer torres de educación, lo que después llevó a comprar un par de universidades más, que fue la Toulouse y Local. Después teníamos una participación en Talma. Con esa participación en Talma, se trabajaba la carga y rampa del aeropuerto. Luego se compró el 30% de la operación de México. Luego se compraron 14 aeropuertos en el norte del país también. Y de ahí teníamos otras 3 empresas más, que fueron compras con fondos de inversión a través de esta figura que veníamos manejando. Pero básicamente fue una pesquera, que era Pesquera Diamante. Luego una empresa de cerámicos y sanitarios que era Celima. Luego fue Casinelli. Y de ahí tenemos una empresa de arena y piedra en el kilómetro 14, en la carretera central, que eran 100 hectáreas de tierra que se convirtieron en 2.200 lotes de vivienda en 7 etapas que se terminan desarrollando y vendiendo al Grupo Vice. Entonces, esta fue una historia de 8 años de mi vida en donde se crearon 15 fondos de inversión adicionales, varios cientos de millones de dólares en generación de fondos de inversión y varios miles de millones de dólares en creación de valor para, para los inversionistas. En ese camino tuvimos un primer recorrido en donde trabajamos para AFPs y compañías de seguros locales, y luego un segundo recorrido donde paseamos por Latinoamérica para trabajar para grandes familias, y luego un tercer recorrido donde trabajamos para multilaterales como el IFI, FMO, DG, y con eso se fue haciendo el mix de fondeo para trabajar en todas estas operaciones. Con esta experiencia yo me doy cuenta que mi perfil estaba en los fondos de inversión y que había aprendido muchísimo y estoy muy agradecido al Grupo Enfoca de todo lo que pude aprender con ellos y de todo el aprendizaje que tuve ahí. Pero ahí me doy el salto a la maestría y empiezo a aplicar a maestrías top 10 en el mundo, porque dije yo me tengo que parecer en perfil a estas personas con las que he trabajado esto. Y me voy a las 6 del mundo. En ese momento el IES estaba el número 6 en el mundo. Me voy 2 años de mi vida a entender, a profesionalizar y a entender con profesores de clase mundial. Cómo funciona el mundo de los negocios, cómo funciona el mundo de las finanzas, cómo funciona el mundo del el project management, cómo funciona el mundo del emprendimiento, qué podía pasar, y ahí nos bombardearon pues con
650 casos de todo perfil y todo calibre en donde entiendes el mundo y los profesores te sacan la mugre, te bombardean y cuando estás más incómodo te ponen más incómodo todavía para que luego regresar a la vida. Y cuando regresas a la vida ya regresamos al Perú y cuando regresamos al Perú ya puse mi propia gestora de fondos, primero en asociación con Calpa y luego nos llegó la pandemia y se me abrió la oportunidad de llevar la gestora a mí solo y hoy día tenemos RGF Fondos como la gestora principal y ya estamos en el 6º fondo de inversión inmobiliario. Empezamos con un proyecto piloto para ver cómo andaba en Jesús María, mismo modelo, mismo gobierno corporativo, misma forma de pensar del fondo grande que atendía grandes empresas seguros o grandes fondos de pensiones. El mismo modelo lo pusimos a trabajar para los mortales, que son las personas naturales y simplemente el fondo con gobierno corporativo invierte en los proyectos y trabaja la rentabilidad para sus inversionistas. Wow, súper. Acá tengo unos extractos que saco. El primero es, tú eres abogado, te fuiste a fondos de inversión y te fuiste en MBA, Sí. ¿no? Digamos, un contexto un poquito más general de la administración en sí de un negocio. Esa es una ruta que no todos han llevado, que es un mix bastante interesante, que complementando con Enfoca te catapultó a lo que hoy tienes, digamos. O sea, sí, o sea, el perfil de abogado te pone un poco en la nube para poder ver y mirar las cosas en abstracto, pero cuando complementas ese perfil con temas de finanzas y temas de estrategia y temas de negocios, el perfil es bien correcto para solucionar cosas y ver cosas de manera rápida y anticipar cosas y también anticipar cuánto riesgo adicional puedes pisar en algunos casos o cuánto menos riesgo debes pisar y para ser conservador en algunos casos, pero te pone como un profesional bien completo. Cuando tienes la combinación, es un paquete difícil de conseguir, porque también es difícil que la persona con conocimiento de leyes se ponga a ver números a profundidad y que te entienda cómo hacer un flujo de caja o que te descuente flujos o que te diga que situaciones de interés compuesto. O sea, no son temas súper complejos de entender, pero son temas que no se enseñan Claro. en la variable de humanidades. Entonces, y lo otro también que esa combinación de humanidades, donde entiendes un poco las letras y la gente, y esto se crea por una situación de que la gente esté bien y cuando llegas al número y combinas ese perfil, también es un perfil muy poderoso para sacar adelante la vida. Sí. Y una segunda que saco es, tú has pasado de, digamos, de ser trabajador, de ser dependiente, a ser independiente. Sí. Que no es un salto fácil, que es un salto, yo también lo he vivido, es bien complicado, de mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo has visto esa etapa, ese salto en tu experiencia? ¿Cómo se dio? Porque varios de los que nos escuchan están pensando hacerlo y de repente con lo que les puedes explicar pueden O darle sea, más contexto. ya son 10 años o sea, yo siempre digo, no son 10 años de generar tu cheque, que es el factor que más te tiene que enorgullecer porque estás saliendo a la calle todos los lunes a generar valor y toda la semana a cumplir con ciertas cosas para producir el valor y que el valor generado haga que puedas mantenerte de manera correcta. Pero si yo no vengo de una familia de empresarios ni una segunda generación, o sea, esto empezó por todo lo que aprendí y todo lo que aprendí se capitalizó y empezamos, remamos, nos remangamos y construimos sobre lo que habíamos hecho en el pasado para sobre el pasado construir el futuro. Eso fue básicamente, pero sí diría que hubiese sido más difícil si no se hubiera tenido el pasado que se tuvo. Y otra cosa que yo no hice es, vamos a emprender en esto totalmente diferente a lo que había hecho siempre. O sea, si vamos a emprender en cosas que están relacionadas a lo que he visto antes. O sea, me quedé emprendiendo en la zona de confort, donde yo ya sabía, como que había visto la película de manera grande.
y me iba a ver la película un poco más chica para ver cosas que con el respaldo que tenía podía soportar, podía aguantar, y he ido creciendo en esa dinámica sobre siendo cauteloso en lo que se puede aguantar y creciendo sostenidamente para ser cauto en ese crecimiento y no patalear. Súper interesante. O sea, lo que yo te decía es, hay que emprender en la zona de confort. Todo el mundo piensa, vamos a emprender, entonces pongo un negocio de cualquier cosa que no está vinculado a lo que nunca has hecho, No, claro, obvio. y eso implica pasar de nuevo por la curva de aprendizaje, te va a ir mal. O sea, si ya emprender es difícil, es mucho más difícil si emprendes en algo que no sabes. Entonces, tienes que capitalizar todo lo que has aprendido en el pasado y sí es importante aprender previamente. Sí. Dani, ¿cómo ves la evolución del mercado de los fondos inmobiliarios en los próximos años? Mira, el, la pregunta es bien interesante, pero para responderte yo te diría primero, hay que hablar de la oportunidad, para hablar de cómo se mete la inversión o los fondos encima, porque finalmente los fondos eh, son una reacción a las oportunidades, ¿ya? ¿Y qué ha pasado en el Perú? O sea, el Perú tiene, vamos a 1990, llega 1989, Alan García te quebró el Perú, ¿ya? Agarras un país con hiperinflación y con terrorismo donde no se podía vivir, donde a las 6 de la tarde te apagaban la luz, donde no tenías clara la dinámica y donde mira en real estate, un Volkswagen valía más que un departamento. O sea, ese bolochito que todos nuestros papás manejaban valía más que un departamento. ¿Por qué? Porque el país no valía nada. Entonces, finalmente, la tierra o el real estate del país vale en la medida que el país valga. Si el país empieza a tener valor, lo que está dentro del país empieza a tener valor. ¿Qué pasa? 1992 tienes el paquetazo, 1993 tienes el cambio constitucional y hoy día tienes el cambio del Banco Central, que te alivió la situación de inflación y la situación de tipo de cambio. Y con esa situación tuviste un país. En ese momento, 1993, 60% entre 60 y 80% de pobreza extrema. En el Perú, como un país que no se veía para dónde íbamos, nuestros padres son superhéroes por haber vivido eso y seguido y sacado fuerza para salir. Pero llegas después, a unos 2000, 7 años después, con eso manejando, donde tu pobreza se va reduciendo, de 60, vas bajando, vas bajando, vas bajando, hasta que la llevas, empiezan los créditos hipotecarios. 2000 a 2010 es una etapa inmobiliaria en donde no había nada. O sea, era como no había nada, todos eran casas planas donde solo había tierra. Entonces, levantabas una propiedad y la necesidad de vivienda era tal que la gente te hacía cola en la caseta para comprar sin tener que hacer publicidad, sin tener que hacer nada. La gente decía, este es un negociazo. Lo cierto es que no había oferta. Entonces tienes 10 años en donde San Isidro, Miraflores, Barranco y Surco se llenan porque no hay ninguna oferta y recién empieza la situación hipotecaria. Y a partir del 2010 a 2015, eso se va consolidando con gente que le fue yendo bien, le fue yendo mal, porque ya empieza a haber más oferta, empieza a haber más competencia. Y en el 2017, 16, 17, que nosotros entramos al negocio, decimos, esto todavía no ha llegado a la clase media. Entonces, cuando nosotros entramos al negocio, recién no había data, no había información, pero estaba incipiente la situación de la clase media y empezamos con un proyectito en Jesús María, luego hicimos uno más en Breña, pero nos dimos cuenta que sí, había mucha necesidad por primera vivienda de la clase media, ya un crédito hipotecario más consolidado con 15 años de haber visto qué pasaba y qué no pasaba, ya un mi vivienda que empezaba a funcionar. Y luego de eso, llegas a un 2025, habiendo pasado por la situación de pandemia, habiendo pasado la situación de fastidio, donde has terminado proyectos con crisis
sustanciales a nivel mundial y con crisis políticas muy importantes. De hecho, nosotros hemos hecho 600 departamentos en los últimos 7 años con 8 presidentes. Y los negocios han seguido, pero estamos llenando un negocio de primera necesidad. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que el negocio inmobiliario todavía está en el Perú para llenar la primera vivienda de la clase media del país. Y que la clase media recién se está formando en el Perú. Y que tienes un país que tiene 30 años desde que volvió a nacer. Y en esos 30 años recién estás en la primera etapa de la clase media, y esa clase media tiene que seguir creciendo y tiene que seguir llenando su primera vivienda, porque la gente tiene que vivir en algún lado, o compras o alquilas. Y en ese negocio es donde nosotros vemos una oportunidad importante de primera necesidad en el país para la primera vivienda de la clase media. Paréntesis a esto, ¿cómo atacas esa oportunidad? Es la pregunta. Porque lo que ha pasado en el Perú es que han habido fondos desde 2008, 2009, 2010, con diversos inmobiliarios, con diversos caracteres y con diversas situaciones, y ha habido fondeo de compañías de seguros, ha habido fondeo de AFPs, ha habido fondeo que no ha querido volver a entrar, ha habido caracteres complicados, y ha habido dificultades de gente que dice voy a hacer esto y termina haciendo algo diferente con lo que dijo que iba a hacer, ¿ya? Pero lo que vemos nosotros es que el Perú recién se está consolidando como, como vivienda. O sea, si tú te comparas con países europeos y ves toda la consolidación que hay de vivienda, dices, oye, tienes muchísimo por generar todavía. Y en ese muchísimo recién estamos en el primer negocio, que es la vivienda para venta para la clase media del país. Sobre eso hay otros negocios que todavía no han llegado, no se han constituido, no se han construido en el país. Pero vemos una oportunidad grande y creemos que en los próximos 10, 15 años hay que atacar el negocio. O sea, en el Perú todavía te da las oportunidades de invertir en negocios de primera necesidad. ¿Qué cosas son negocios de primera necesidad? Primera vivienda, salud y educación. Y ahorita estamos atacando el de primera vivienda de manera muy agresiva. Y como concepto, para que lo puedan entender, ¿qué es un fondo de inversión? De desarrollo, porque entiendo que estás enfocado en el desarrollo. Sí, digamos, el fondo de inversión es un vehículo que agrupa capitales de terceros que son los dueños del fondo, que tiene una tesis de inversión, que tiene un comité de inversiones, tiene un gobierno corporativo y tiene ciertas pautas de qué se puede hacer con ese dinero. Y sobre esa dinámica, tiene ciertos plazos, tiene auditorías, y sobre esa dinámica se trabaja diligente y ordenadamente sobre las reglas del fondo para trabajar inversiones alternativas para los inversionistas, que la inversión alternativa en este caso son el desarrollo de edificios. Nosotros con los fondos que tenemos, básicamente compramos tierra y hacemos preoperativos. Y de ahí todo se comercializa y se desarrolla el edificio, y trabajamos con los principales bancos del país. Entonces los principales bancos del país trabajan con nosotros y sacamos adelante esto con los bancos también en beneficio de los inversionistas. Has hablado de la clase media. Hay mucha información en el mercado sobre el famoso bono demográfico de Perú, que se dice que los próximos, si no me equivoco, 25 años a 30 años va a ser que la población, digamos, con capacidad adquisitiva va a incrementar, y este negocio que tienes tú tiene para largo. Sí, o sea, lo que termina sucediendo es que la población entre 35 y 55, que es la que chambea y la que genera un crédito hipotecario, va a crecer en los próximos 10, 15 años. Y esa es la que, mientras va creciendo, dice, oye, ya tengo la capacidad de que un banco me preste a 20, a 25 años para mi vivienda. La primera inversión que voy a hacer es la casa propia. Y ahí es donde estás desarrollando alternativas para generar inversiones. Básicamente, lo que digo siempre yo es, nosotros buscamos transformar la vida de la clase media del país a través de inversiones inmobiliarias. Y las transformas haciendo edificios de calidad,
que se sustenten en el tiempo y que le den esa calidad de vida a la gente. Entonces, inversión con propósito. Súper propósito, porque sí le transformas la vida a la gente con su primera vivienda y para ellos es la inversión más importante de su vida. Y bueno, yo me acuerdo hace un tiempo que estuve de viaje, me imagino que tú también lo has visto, en algunas publicidades del metro o incluso en la calle, ves una frase que a mí me gusta mucho porque a mí me encanta el mundo inmobiliario, que dice, es mejor ladrillo en mano que toquen volando. Ahora hablando del tema de la posibilidad que tiene la persona natural, digamos, de invertir en un pedacito de un fondo que te origine una rentabilidad, ¿no? En un plazo determinado, digamos. Pero me quedé mucho con esa frase, este, bueno, te la comparto, me imagino que la has escuchado también. Pero a nivel personal, si yo tengo, digamos, un exceso, un ahorro, y quiero participar de este fondo, porque para muchos hablar de fondo es una institución, obvio, has hablado de CFPs, pero también hay una persona natural, no una empresa, sino una natural, que dice, oye, yo quiero invertir en ese fondo, pero ¿cómo hago? O sea, ahí de repente nos puedes explicar un poco cuál es el perfil de los inversionistas que están contigo en el fondo, cómo se puede ingresar al fondo, de repente un poquito más de contexto. O sea, nuestros fondos son 90% enfocados en personas naturales, ¿ya? Cuando yo llegué al Perú, vi la situación de lo que había pasado con los fondos alternativos y ya me conocía toda la historia de lo que había pasado desde que habían nacido. Entonces, un poco el enfoque fue, ¿para quién vamos a trabajar? Y encontramos el ángulo de que hay un mercado de personas naturales importante en donde se puede trabajar profesionalmente. Y sobre esa dinámica empezamos a apostar hacia ese mercado. Y con ese mercado levantamos el primer fondo, luego el segundo y estamos ya en el sexto. Lo que buscamos nosotros es no sobreexponer al inversionista. Esta inversión es una inversión ilíquida. Entonces, no queremos toda la plata de una persona, ni queremos que toda la plata de una persona esté invertida en esto. Es más, lo ayudamos a diversificar el portafolio una vez que nos enteramos. O sea, ya cuando entra la comunidad de inversionistas en nuestro fondo no es, oye, no, acá tiene que haber, no, no, un ratito. Tanto lo ponemos así, tanto lo ponemos así, en tu situación personal, tú tienes estas cuestiones que cuidar, estos hijos los tienes ahí, entonces esto además, vamos a ponerlo por acá y ayudamos a encontrar el ángulo del portafolio que te puede ayudar a sacar adelante la vida de las rentas que uno debe ir formando mientras crece. Esta es una alternativa bien interesante de capitalización. Sí es una alternativa que paga doble dígito y que debe pagar doble dígito. Porque el negocio inmobiliario no es facilito, no es que esté regaladito, tiene sus riesgos y con los riesgos que tiene, si tu análisis al ingreso no está sentado en el doble dígito, no tienes colchones para proteger, la inversión es mucho riesgo para sentarse en un solo dígito, te sientas con menos riesgo Sí. en cosas en el mercado. Pero digamos, ¿para quién trabajamos nosotros? Trabajamos para doctores, trabajamos para notarios, trabajamos para abogados, socios de estudio de abogados que tienen interés, trabajamos para personas que algo de tu fondo de jubilación podemos aceptar que metan este producto dependiendo de el portafolio que tengan, pero claro, es una inversión que además tiene deuda porque se sustenta en deuda bancaria y que tiene que avanzar con la comercialización de los edificios. Entonces, tienes el riesgo de comercializar bien y tener el buen producto y además que le metes deuda bancaria adicional, porque los bancos ya te conocen, ya nos prestan y ya funcionan con esa dinámica. Entonces, tienes que trabajar para pagar la deuda y para hacer el margen suficiente para cubrir el edificio y pagar los retornos. Dani, y en ese sentido, nuevamente, una persona natural que quiere entrar al fondo, ¿qué garantías puede tener y en qué plazo más o menos tienes estipulado el inicio y fin del fondo? Los fondos son a 3 años y lo que buscamos es que una persona que invierte en un fondo termine esa inversión, reciba su dinero y vuelve a entrar al siguiente, y vuelve a entrar al siguiente, y vuelve a entrar al siguiente. Y el que entró ya con una plata a un fondo, ya
lo vamos dejando entrar de repente con un poquito menos al siguiente y con un poquito menos al siguiente, pero no, no buscamos sobreexponer a la gente justamente para no exponerlo mucho a un riesgo líquido de un proyecto inmobiliario que está apalancado y depende de la comercialización. Eso es interesante, me lleva mucho al tema de los valores. O sea, ustedes son un equipo que piensa en las personas, Ajá. no solamente obviamente en la rentabilidad del negocio, porque todo negocio tiene que generar y darnos de comer, pero hay valores por detrás, que son los que están mencionando. O O sea, sea, te tenemos ocupas. 3 personas en que ocuparnos aquí. La primera, el cliente que compra su primera casa. La segunda, el inversionista que está transformando la situación inmobiliaria poniendo capital en... Y la tercera, nuestro colaborador que está trabajando para que esa cuestión pase. ¿Ya? O sea, hay un círculo ahí virtuoso de Me gu- 3 personas en las que tienes que pensar y Me gusta. En realidad no hay muchas empresas que tengan, digamos, un servicio con propósito. en inversión. Sí, o sea, digamos, esta inversión notablemente transforma el país y mientras transforma el país busca generar rendimientos acordes al riesgo de cómo estructuras el negocio. Sí. Esa frase de Buffett respecto al precio y el valor Ajá. se aplica en este caso. Eh, Sobre el éxito del negocio, más que del fondo en sí, el éxito de los negocios. Tú hablaste hace un momento de que la estructura del fondo tiene, digamos, el equipo gestor, tiene una especie de directorio, no sé cómo se Siguiente llama, inversión. comité de inversión, y están los inversionistas finalmente que son Una asamblea de participantes. asamblea. Pero tienes ese comité de inversión. Hace unos meses, capítulos, no me acuerdo exactamente, se habló de la importancia de que las pymes o personas o pequeños empresarios tengan amigos asesores cuando de repente no tienes mucho que Claro, ofrecer. la caja, sí. Pero un paso más allá, antes de un directorio, que eso ya se habla de empresas más grandes, más formales. Por ejemplo, en mi caso, lo que estamos buscando hacer es un comité consultivo, que viene a ser algo muy parecido a lo que tienes tú, que son expertos en diferentes sectores o, bueno, especialidades y que volcan su experiencia al equipo gestor, sobre todo, ¿no? Para que todo fluya de la manera correcta. ¿Tú ves que todo este componente es parte del éxito? Aparte, obviamente, del buen proyecto, del buen terreno, de la buena gestión. O sea, todo empieza con el buen proyecto, pero el buen proyecto se identifica con el equipo gestor y en coordinación con el comité de inversiones que te ayuda a validarlo también. Sin embargo, el valor no es solo que tú digas, el gobierno corporativo y esto está siguiendo las reglas de las pautas de lo que dice el libro, sino que el negocio tiene un montón de problemas y un montón de riesgos añadidos que tú tienes que soportar con el equipo gestor y tener la posibilidad de poder conversarlo con gente que ya pasó por eso o que tiene la tranquilidad para escucharte y decirte, oye, pero de repente no estás viendo este punto, o acá hay una oportunidad que no está bien, no estábamos viendo, es una situación excepcional. Desde el punto de vista de tranquilidad para el equipo gestor y desde el punto de vista de experiencia ya probada. Nosotros en nuestro comité de inversiones tenemos una persona que tiene 75, 76 años, que ha pasado por Velasco, que ha pasado por Dan García, que ha pasado por ese por el que me pone canas en la mesa y que respetamos muchísimo y que ha tenido mucha inversión y que ha tenido constructora y que es ingeniero civil y que maneja muchísimo del tema constructor. Tenemos otra persona que ha sido gerente general de una empresa logística muy importante en Colombia y Ecuador, que hoy día dirige este, operaciones en una empresa de pollos muy importante en el país y que tiene una familia con mucha vocación inmobiliaria, y otro experto en finanzas corporativas y financiamiento alternativo también, que también nos acompaña desde el primer fondo. Y tener la capacidad de poder levantar el teléfono, poder conversar, oye, está pasando esto, nos acaba de caer una situación.
que no nos las esperábamos, porque en el Perú hacer negocios es difícil y pasan cosas que no te esperas que fueran a pasar y necesitas ese nivel de soporte para decir, tranquilo, estamos aquí, conversemos, busquemos ángulos y date tranquilidad para seguir. Y finalmente, eso también es lo que está, en lo que está invirtiendo el inversionista. O sea, tú no le puedes decir al inversionista, no, esta inversión es segurísima, no te preocupes, inmobiliario siempre es un rubro que está perfecto, siempre sale, siempre da. Lo que tienes que decirle es, acá hay una serie de capacidades construidas que se han generado para que van a venir problemas, pero estamos listos para soportarlos. Y como dijo Carlitos Slim el otro día, los problemas son cobardes. Uno los enfrenta y desaparece. Cierto, cierto. ¿Y cómo ves tú los próximos, no sé, 3, 5 años del mercado inmobiliario peruano o del el nivel de fondos también? Los próximos 5. O sea, yo creo digamos, en el mercado de fondos de inversión estamos todavía en una industria incipiente, ¿ya? No tienes muchos fondos de inversión generados. De hecho, en inmobiliario los fondos de inversión actuales se cuentan con los dedos. Lo que sucede es que cada inmobiliaria busca sus alternativas de fondeo como puede para poder sacar sus proyectos adelante. Y para los fondos no es tan fácil encontrar el carácter y confiar en las 200 inmobiliarias que hay hoy día en el mercado. Entonces la gente busca cómo sacar adelante los canjes o las alternativas para poder financiar sus proyectos. Entonces el mercado se financia, pero se financia de formas mixtas. Se financia de deudas de amigos, se financia de bancos o capitales adicionales y se financia con fondos o alternativas un poco más profesionalizadas. Hoy de las más profesionalizadas están contaditas y las cuentas con los 5 o 10 dedos de la mano. Falta bastante por hacer, pero tampoco sobra producto y carácter en el país para llenar esa situación, lo que también limita el apetito por generar esa cuestión. Y tampoco es tan fácil que la gente voltee y diga, le doy la plata a este fondo porque este señor la va a hacer. Tienes que tener cierta trayectoria, cierta experiencia, ciertos modelos, ciertas formas de regular las cosas para que la situación funcione. En el mercado inmobiliario yo creo que nosotros somos la única alternativa de private equity, como te la he contado. O sea, hay otros fondos que coinvierten, que invierten en paralelo, pero son más inmobiliarios que buscaron la alternativa del fondo y la complementaron con su propuesta de valor, lo cual también vale. Pero sí, nosotros somos un fondo de private equity al 100% puro y que funciona desde la estructura, como te lo he contado, cómo trabajamos el negocio grande anterior. Y a nivel del negocio de fondos de inversión, ya dejándote de hablar de solamente inmobiliario, yo creo que hay mucho, mucho espacio para hacer inversiones alternativas todavía en el Perú. Todo se basa en las oportunidades y cómo se sepan empaquetar. Y cuando sabes empaquetar una oportunidad, puedes meter un fondo a trabajar de manera correcta. En ese nivel de ideas, todavía no se han desarrollado los fondos de compra de empresas apalancados en el Perú, de medianas empresas o pequeñas y medianas empresas con deuda de bancos o deuda con fondeo adicional. Es un mercado que todavía no existe. Eso en Europa fue un boom hace 15 años, 20, y se multiplicaba el valor y se multiplicaban las compañías y se contrataba más gente y salían adelante cosas. Y creo que hay mucho espacio para capturar oportunidades en la primera necesidad, llámese salud y educación, ¿ya? Porque todavía este país bendito nos permite mirar el negocio de la primera necesidad. Nosotros ya estamos atacando el negocio de la primera vivienda. Creo que en salud y educación hay muchísimas cosas que se pueden capturar y se pueden hacer. Y son alternativas que todavía están incipientes y que tienen mucho por ocurrir. Y digamos, ¿cómo podemos aprovechar ese potencial con algún cambio regulatorio que países desarrollados que ya pasaron por esto, nos llevan
20 o más años, ¿qué podemos, mejor práctica podemos traer aquí para que las normativas cambien a favor de la evolución del O sea, mercado? yo creo que primero siempre viene el negocio. Y el negocio que saca la saca y la hace bien, genera luego el cambio regulatorio. Porque se tiene que enseñar que, oye, esto tiene sentido, esto genera trabajo, esto genera rentabilidad, esto genera retorno, esto genera impacto. Y una vez que el negocio salió adelante, dices, oye, y si hiciéramos estos cambios regulatorios adicionales, esto volaría muchísimo más. Pero hacer el cambio regulatorio, si no has probado el negocio, es, es difícil de vender a nivel legislativo. Y también puedes meterte 3, 4, 5, 6 años a buscar cambios legislativos y no hacer negocio. Sí, es cierto, es cierto. Hay ciertos cambios pequeños que se pueden dar en temas inmobiliarios para que pueda, hemos desarrollarse de una forma más rápida. Sobre eso, esos pequeños, digamos, rápidos cambios, o sea, alguno que puedas mencionar. O sea, digamos, tienes una situación sustancial en los fondos para renta inmobiliaria no se han podido desarrollar en el país. Y básicamente tienen una situación delicada porque Impuestos. el fondo cuando alquila el departamento paga IGB. Y la competencia, que es la persona natural que se compró un departamento para alquilar, paga 5% de impuesto a la renta. Y se acabó. Entonces, el precio del mismo inmueble, un piso arriba o un piso abajo, puede ser 20% más, en un caso u otro. Dime tú si le vas a meter 15 millones de dólares a competir contra un mercado que ya existe, que cobra 18% más abajo de valor. Sí, es cierto. Hay ciertas, de hecho, hay mercados en Europa haciendo, bueno, en España principalmente, que lo conozco un poco más, el mercado es controlado por fondos de inversión. Ujú. El mundo es controlado por El mundo, por lo general, es controlado por fondos de inversión, excepto en los subdesarrollados que todavía estamos, de hecho, la tendencia está cambiando. Hace 20 años quizá el portafolio, poniendo como ejemplo lo que yo hago, el portafolio que tenía era totalmente multipropietario. Y hoy el portafolio es más del 50% es de fondos. Entonces ahí va la tendencia cambiando y va a seguir cambiando a y, nivel corporativo, industrial, sobre todo comercial, pero a nivel residencial ya aparecieron en Lima principalmente y te digo más, dos multifamilies. dos. Claro, eso es incipiente todavía. Pero hasta el 2008 en el Perú no había inversión privada en salud. O sea, habían ciertos doctores que se juntaban y hacían una clínica, pero a nivel de fondos, esto empieza en el 2008-2009. Hoy día esto es un consolidado de fondos que se han metido a una marca, dos marcas, tres marcas y van creciendo en clínica. Y la ciudad se maneja de manera diferente y la salud se maneja de manera diferente y hay más acceso a luz, hay más edificios, hay más camas, el servicio está más grande. Ahora, que eso también puede necesitar cierto control, sí, puede necesitar cierto control porque tampoco puedes dejar que la clínica y el seguro se crucen. Hay ciertas situaciones de conflicto de interés que tienes que saber evaluar y saber sacar adelante. Pero lo cierto es que el mundo de los fondos de inversión en el Perú empieza en el 2003. Recién en el 2009-2010 empieza la primera inversión en salud. Recién el mundo de la renta tiene el primer fondo de inversión, que es un fondo de capitales extranjeros, que se ha metido a probar Perú luego de haber probado la experiencia en México y luego de haber probado la experiencia en Chile. Y estamos también viendo ahí cómo les va, pero han pasado por mucho. O sea, no es que ha sido una situación sencillísima y facilísima de sacar adelante para, para sacar el activo. Lo cierto es que sí tiene sentido hacer todo un edificio para alquiler y manejarlo, y el mercado de la vivienda es un mercado muy noble y muy sostenible que la gente tiene que pagar su renta porque no puede dejar de dormir bajo un techo y no todo el mundo puede entrar a una hipoteca. Y tienes, claro, los dos primeros edificios que ya están, pero todavía estamos viendo cómo se van a terminar de llenar y cómo van a terminar esos negocios y cómo hacen con la situación del IGB versus la competencia y cómo termina este,
esa situación adelante. Hay otro proyecto de un grupo chileno que acaba de terminar, en Mendiburo también, que les ha quedado lindo el edificio, pero eso ya tiene otras alternativas de fondeo, en donde el grupo chileno va a sus alternativas de fondeo y con eso dice, esta plata la alocamos acá y levántate todo el edificio. Que eso no es fácil de conseguir Ujú. para los mortales, que tienes que financiarte toda la construcción, porque ahí sí te digo, los bancos deberían ser más agresivos y tener más apetito por este tipo de productos, y el que hace desarrollo debería estar viendo sus 3, 4 o 5 proyectos de desarrollo y en paralelo sus 2 o 3 proyectos de renta. Pero tener esa alternativa donde los bancos te puedan acompañar en la construcción de esa renta y que te den periodos de gracia mientras que vas llenando el edificio para poder pagar esas deudas. Eso todavía no ocurre en el Perú, todavía la oportunidad se está probando, el negocio lo han empezado estas 2, 3 proyectos iniciales, y ojalá que abran el mercado para que los bancos empiecen a generar apetito y digan, sí, podemos entrar con financiamientos con una estructura diferente para jugar el partido de las rentas del país y que con esas rentas se paguen los créditos, o con las rentas más la venta del activo a alguien que se quiera quedar más tiempo, porque esos activos, cuando ya están estabilizados, se terminan vendiendo a una compañía de seguros, ¿no? Que quiere ya el activo perfectito con todo el flujo y se terminan trasladando a una compañía de seguros o un fondo de más largo plazo que se sienta en la renta y dice, quiero renta en Perú de un edificio de 130 departamentos y pago tanto por esto, y tú lo has construido un precio y sacas la ganancia y con eso todos cobran y salió el negocio para todos y vas a hacer el siguiente y el siguiente y el siguiente. Pero en esa ecuación todavía no hemos llegado. Interesante. ¿Qué rol puede jugar o viene jugando la tecnología y la data en esta evolución del mercado inmobiliario? O sea, hasta hace 8 años había muy poquita data. Había una persona de Colombia que se paseaba por las casetas de venta, le preguntaba, ¿cuánto has vendido en el mes? Ah?". Y algunos le decían y otros no le decían, y hacía un Excel, y ella buscaba con esa información este, monetizar y se las vendía a los inmobiliarios para tener algo de data. Luego, el gran acierto de la asociación inmobiliaria fue juntar a las empresas inmobiliarias chiquitas. Y las empresas inmobiliarias más pequeñas se juntaron en una asociación que se llamaba ACI. Y con esa asociación se dio mucha fuerza al problema central de comercialización. Se empezaron a hacer las ferias, se empezó a compartir información de cuánto vendía quién. O sea, para entrar a la asociación tú tienes que decir, oye, ¿cuánto vendes? ¿Dónde vendes? ¿A quién has vendido? Y con esa información todo el mundo empezó a poder construir el nuevo proyecto. Es decir, si este está vendiendo con esto, yo también puedo hacer un siguiente, yo también puedo hacer un siguiente. Y se armó un escenario de tipo NBA, de competition, que es cooperation más competition. Entonces, la gente compite, pero coopera con lo que está pasando en su país. Con eso, la industria puede crecer. Fue uno de los mayores aciertos que tuvo la asociación inmobiliaria. Hoy día esa asociación terminó fusionándose con la otra asociación inmobiliaria que existía, que se llama ADI, hoy se llama CODIP, y ese CODIP ya agrupa a 230, 240 compañías, que son el gremio de la segunda inversión más importante del país. ¿Y ves tú alguna oportunidad o que vaya a ayudar la inteligencia artificial o temas relacionados a estos desarrollos tecnológicos para darle, digamos, más información, más datos a los futuros inversionistas? Para ponerte un paréntesis, es el mapa de todos estos desarrollos tecnológicos nuevamente, en Europa tienes un sinfín de aplicaciones para esto, ¿no? Aquí en Perú no tienes, son puntuales cosas que te van ayudando, pero ¿qué herramientas podría necesitar del lado del fondo? Vamos a poner dos lados. Del lado del fondo, o del gestor del fondo, y del lado de los inversionistas o personas naturales, ¿qué información necesitaríamos tener a la mano que un
potencial desarrollador pueda darnos y que nos pueda ayudar. O sea, lo clave creo que son los hitos del proyecto, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que el inversionista invierte en el distrito que conoce y va viendo cómo se va levantando el edificio. Va viendo, oye, si empezó obra, no empezó obra, ya está en el tercer piso, ya, si ya está en el cuarto, el quinto piso, ya que es que la cuestión está funcionando, está equilibrada. Por eso yo digo que no hay que sobreexponer a la gente en su inversión para que esté tranquila y pueda manejar la cabeza mientras el equipo gestor se está encargando del desarrollo y tú le vas dando información auditada de manera anual y por cafés, de manera trimestral o semestral a necesidad de cada, de cada familia o de cada inversionista. Ahora, la información, la data, la O sea, inteligencia. poniendo como referencia, perdón que te corte, poniendo como referencia por ejemplo, este portal americano que es Silo, que te da mucha información, ¿no? Acá no tenemos eso. Levantar esa data, no voy a decir que es imposible, pero va a ser bien complicado Y Perú es chiquito. y pero chiquito. Pero digamos, ¿qué podríamos tener que pueda ayudar que hoy no tenemos o de repente lo que tenemos poderlo potenciar más? O sea, digamos, hoy día no tienes buena información de terrenos. O sea, está muy desequilibrada la información de cuánto vale un terreno, de cuánto da un terreno, de cuánto se pagó por un terreno. Y esa data sí está. O sea, en registros públicos sí está cuánto se pagó por este terreno, cuánto se pagó por el costado. Pero nadie la ha agrupado y la ha puesto en fácil para que la gente pueda transar más rápido la tierra para poder levantar a sus edificios. A nivel de comercialización, se invierte muchísimo dinero en la industria a nivel mensual en generar potenciales leads. Y cada inmobiliaria puede terminar con entre 500 y 1000 leads por proyecto, de los cuales terminas usando 100 y los otros 700. Se quedan ahí, flotando en el camino sin saber qué les pasó, quiénes eran, qué necesitaban o cómo. Entonces, ahí hay otra gran oportunidad para ver cómo se trabaja esa situación y a nivel de tiempos de los equipos inmobiliarios, tanto a nivel arquitectura como a nivel de servicio al cliente, con nivel de contactos, con nivel de los videos o los renders que se hacen para los proyectos, hay oportunidad para sobre la data definir qué proyecto vas a hacer, qué tipologías quieres hacer, cuánta gente tiene que vivir en este departamento y, y trabajar mucho más rápido, de manera mucho más efectiva, los proyectos inmobiliarios. Entonces, claro, los inversionistas sí pueden terminar con información de más calidad y más rápida porque bajan los tiempos del reporting. El trabajo del proyecto puede ser mucho más eficiente porque tienes un montón de data que proyectos son exitosos. Entonces podrías poner todos los proyectos exitosos en una licuadora de la zona y decir, sobre esta información, prender la licuadora y decir, ármame el proyecto más exitoso que puede existir y ¡prup! 2 minutos y tienes el proyecto listo, sin que trabaje un equipo de 40, o sea, de todos los especialistas que son el arquitecto, el estructural, el sanitario y todos los que tienen que hacer las 12 reuniones que tienen que hacer colaborativas juntas para hacer definir el producto, el constructor y toda la dinámica que tienes que hacer para que sacar el plano final que vas a construir. Entonces, en eso y a nivel de la comercialización, que es el nivel del cliente final, hay mucho potencial de muchos clientes que se quedan en el funnel y que terminan siendo atendidos de manera muy incipiente porque no hay mucha información de quiénes son, cómo se les atiende, simplemente se metieron por redes y te hicieron clic para el contacto y a veces ni te contestaron el teléfono o a veces no eran el perfil y te puede servir para perfilar mejor a la siguiente. Súper. Dani, dos preguntas finales que tengan un poquito de contexto con lo que estamos hablando. ¿Qué libro podrías recomendarle a la gente que tenga alto impacto, digamos, o que te ha dado a ti un impacto importante en tu trayectoria? Un libro que es sumamente recomendable se llama Anticrisis, ¿verdad? Que es las 8 reglas de las empresas centenarias. Entonces, hay menos de 200 empresas que tienen más de 100, 200 años en el mundo y hay una persona que se dedicó a estudiarlas y a ver por qué, justamente por qué eran centenarias y cómo con ese esquema de trabajo y con esa visión, lo que trabajaban era
una gestión anticrisis. Entonces se preparaban para que la crisis venga y sobre eso construían un tipo. Súper, no lo había escuchado. Y para cerrar, una frase que nos quieras compartir y que también que haya causado impacto en ti. O sea, creo que la frase que es bien relevante para mí es disfruta el camino, porque pasan muchísimas cosas cuando estás haciendo algo y no solo es por el objetivo final, sino que hay que disfrutar cada minuto en el que trabajamos o en el que estamos con la familia o en que sacamos adelante la vida de cualquier momento. Entonces, te diría, disfruta el camino y tranquilito, sigue para adelante. Súper. A disfrutar el camino. Dani, gracias por venir, gracias por compartir tu experiencia y conocimientos. Un gusto tenerte por acá. Gracias, crack. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Café Experto.